Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de su programa de Pasta Dura. Para mí es un gusto poder compartir con usted este espacio y más que la pasión futbolera, pues creo que nos permitió a muchos darnos cuenta que el mundo puede girar muchas veces alrededor de un balón. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentar y platicar con un amigo, un maestro, alguien que admiramos, y no solamente por su calidad humana, sino sobre todo por su sencillez y su talento. Y me refiero con esto al maestro Eduardo Castañeda, que quién sabe en qué punto la realidad supera la ficción, porque probablemente Eduardo Castañeda soñó al Pichojos o el Pichojos creó a Eduardo Castañeda. Mi querido maestro, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Por qué el Pichojos? Es un apodo que surge en la preparatoria número 2, allá por los años 70, porque los alumnos tenemos la costumbre de repetir algunas veces las palabras, los comentarios, y nos imitan, y en consecuencia, en aquella época, yo insistía en que cuando se suspendían las clases, vámonos con las Pichojos y vámonos con las Pichojos, y en consecuencia me ubicaron como el Pichojos. Aunado a que yo calzaba zapato de charol rojos, amarillos, verdes, y entonces pues era una actitud estrafalaria para aquella época. Una policromía que casi termina en conjuntivitis, seguramente. Correcto. Entonces, de ahí surge el apodo del Pichojos, que hasta la fecha se puede considerar que su servidor es el Pichojos, alias José Eduardo Castañeda Mendoza, porque pocos me conocen por el nombre, pero todo el mundo me ubica como el Pichojos. Y no solamente eso, maestro, sino que además pues su vida ha estado ligada evidentemente a la enseñanza, a la universidad, pero también al mundo de la abogacía. Y esto en algún momento tiene que explotar esa vena que es por la pasión de escribir. ¿Dónde nace ese gusto? Bueno, básicamente de niño empiezan a decirme que yo puedo tener habilidades para ser abogado, no para ser maestro. Eso llegó posteriormente. Pero a mí me daba por defender a los demás, por hablar por los demás, y se va materializando a través de la secundaria y la preparatoria, donde se tienen oportunidades de trabajar en beneficio de los compañeros, ya sea como concejal o en la sociedad de alumnos, y entonces ahí se fue canalizando esa circunstancia. Y el aspecto de la escritura, primero tuvo que haber ocurrido algún momento clave y no solamente el aprender a leer. ¿En qué momento nos dimos cuenta que también la pluma podía ser un ariete? Yo pienso que en la preparatoria, porque se empezaron a plasmar algunas ideas, no solamente de orden político, sino de carácter académico. ¿Pero cómo que político? Sí, lo que pasa es que en aquella época había actividades estudiantiles y entonces se pensaba en algunos discursos o se pensaba en algunas reseñas para dar la bienvenida a los estudiantes que llegaban a primer semestre. Y en consecuencia, compañeros, bienvenidos a esta su preparatoria, esta es la estructura, esta es la organización, este es el funcionamiento, lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Y en consecuencia eso fue acercando la vida estudiantil, que luego se consideró en el aspecto administrativo, porque cuando se terminaban las clases, yo recurría a la secretaría de la escuela o a la administración y me involucraba ayudando a las secretarias para revisar calificaciones o revisar las asistencias, y al rato se consideraba como que yo trabajaba en ese lugar, cosa que no sucedía. Lo que pasa es que era un metiche y por lo tanto... Bueno, sí trabajaba, no le pagaban, que es diferente. Sí, precisamente durante mucho tiempo trabajé sin que me pagaran, de tal suerte que cuando en 1974 me contrataron, con doble gusto lo llevé a cabo, porque por un lado trabajaba en lo que me gustaba, pero luego me pagaron. No, pues mejor todavía. Excelente. ¿Y en qué momento en su casa, por ejemplo, se dieron cuenta que usted tenía este gusto, no solamente por el servicio, sino que ya estaba más inclinado hacia las humanidades, en este caso la abogacía? Tanto en la primaria como en la secundaria, porque los maestros luego me elegían para que yo pudiera hablar con el inspector de la escuela o con la directora, porque yo era muy inquietito, platicaba mucho. ¿Pero se le quitó? Bueno, yo creo que sí se me quitó de manera moderada.
¿En su casa había un mundo que de alguna forma lo motivara hacia los libros? No, no, porque en la casa siempre estuve rodeado de zapatos, de zapateros, porque había un taller de calzado que administraba, que era el propietario mi papá, y que había como 20 trabajadores, pero como yo era hijo del patrón, entonces me buscaban, me orientaban, me apoyaban, me albureaban, y entonces comencé a desarrollar otras habilidades que no necesariamente estaban inclinadas en los libros, sino en la vida práctica y en la vida cotidiana de los zapateros. Hay una tesis de doctorado, esto es cierto, que sustenta que el albur es otra forma poética de enfrentar la vida. ¿Usted cree que es cierto? Sí, porque recordemos que en la Nueva España los indígenas utilizaron el albur para burlarse o para comentar algunas cosas que directamente no se podían hacer, y en consecuencia, en ese doble sentido, se hablaba y el español no lo entendía, pero los indígenas lo empezaban a comprender. Y hasta la fecha, el albur tiene un doble significado, de tal suerte que solo aquellos que estén en la dinámica alburera pueden entender lo que se pretende decir. Finalmente es un código cifrado. Sí, y además es parte de un escenario social. Sin duda alguna. Entonces tenemos una escena donde está el hijo del patrono, un fabricante de calzado, más o menos con 20 zapateros trabajando, y un niño que tiene estas inquietudes. ¿Usted recuerda algún momento en que los libros de alguna manera le hayan abierto a usted el mundo o haya dicho, esto también me interesa? Sí, yo creo que en la preparatoria se comenzaron a analizar libros con maestros de la escuela que influyeron en el ánimo de uno. Aquellos maestros que nos impartieron ética, filosofía, literatura, nos encargaban que leyéramos, y en aquel tiempo se comenzaba a hacer trampa, lo cual un grupo de compañeros dijimos que no era conveniente, porque si un libro contaba con 100 páginas y se armaba un equipo de 4 compañeros, cada quien leía 25 páginas para completar el libro y luego se intercambiaban los puntos de vista. Entonces, considerábamos que era necesario que cada quien leyera un libro, hiciera el esfuerzo para que tuviera una concepción integral, una percepción de lo que significaban los libros. Entonces, en la preparatoria descubro que el libro transforma realidades y genera capacitaciones. ¿Y es cierto eso o eso es una idea romántica? No, es cierto, es cierto. Yo creo que el hecho de que estemos cerca de los libros nos da una visión diferente de lo que es la vida. Bueno, por todos conocido, creo yo, el padre Chayo decía que como soy un hombre de pocas ideas, tengo muchos libros. ¿Es correcto? ¿Usted recuerda algún libro particular, algún autor, algún título que haya dicho, este por alguna extraña razón quedó muy marcado, forma parte de mi Kodak emocional? El libro rojo de la escuela. El libro rojo de la escuela tiene como propósito orientar al estudiante en el tema de la sexualidad, de la petición, de la vinculación política, y entonces despertó en nosotros la inquietud de conocerlo para podernos dirigir con los maestros, para poder acrecentar nuestras peticiones, para poder conocer la realidad que se ventilaba en esa época, porque en los 70s es cuando se transforman los libros de texto para que empiecen a explicar el origen de la vida. Y los maestros, por ejemplo, que tenían esta tarea, ¿eran maestros con vocación verdaderamente? ¿Recordará alguno que sin duda alguna lo haya marcado también por ese espíritu de servicio? No. Bastantes. El primero de ellos, el licenciado Juan Peñarrazo. Ah, mire. Director de la preparatoria, el cual nos orientaba, nos guiaba y nos inculcaba la lectura, donde nos permitía que llegáramos a la biblioteca para que nos lleváramos los libros a la casa y para que a la siguiente semana pudiéramos intercambiar algunos puntos de vista con él. Aquí el maestro, más que es un hombre sumamente modesto, pero es uno de los personajes que recurrentemente encontramos en las librerías, tanto de nuevo como de usado, que creo que usted sí las ha recorrido, si no todas, me atrevo a decir que solamente le faltan recorrer las que se van a inaugurar la semana que viene. Yo pienso que sí, porque realmente llegar a esas librerías no significa llegar al baúl de los recuerdos, sino significa encontrar vivencias y una serie de ejemplares bibliográficos extraordinarios que además
los dan muy baratos. ¿Ha encontrado joyas? Bastantes. Bastantes. La enciclopedia Omeva. La enciclopedia Omeva, que vienen siendo aproximadamente 27 tomos más los apéndices, que creo que van 9. Y entonces fue una ganga haberlo encontrado porque estaban baratísimos y era un desperdicio no adquirirlo. Y lo que también es un desperdicio, lamentablemente, es que tenemos que ir a una pausa, pero enseguida regresamos para seguir platicando con el maestro Eduardo sobre este mundo de los libros, las páginas y sobre todo la voluntad de querer ser mejor. Enseguida regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el maestro Eduardo, mejor conocido como el Pichojos. Ya sabemos, ya lo dijo, pues que parece ser que al igual que el Quijote y Cervantes seguimos debatiendo quién soñó a quién. Y nos platicaba, maestro, de que, bueno, usted ha encontrado verdaderas joyas en esas librerías de usado, de segunda mano, como vulgarmente le llamamos de viejo. Y esto creo yo que le ha motivado también una serie ya de amistades y de encuentros tanto con compradores como con los vendedores. ¿Recordará usted alguna librería que ya no exista, que de alguna manera sigue usted extrañando o añorando? Casarrubias. Casarrubias en López Cotilla, la librería Romo en López Cotilla, que posteriormente se cambió hacia el poniente, librerías en las que llegaba y propiamente el propietario atendía, dirigía y comentaba las novedades. No es de extrañar, pero tenemos la librería Porrúa, que cada 8 días la visitamos y nos mandan las novedades. En consecuencia, ¿qué recuerdos? ¿Usted cree que Guadalajara en la década de los 70 distaba mucho a la cultura que hoy tenemos? ¿Era más culta o menos culta según usted? Yo pienso que en aquella época no había los medios de comunicación y los medios digitales que ahora tenemos. En aquel tiempo era muy complicado, sobre todo para los abogados, el encontrar el diario oficial de la Federación o los libros que se concentraban en la Universidad Nacional Autónoma de México y en consecuencia tardaban en llegar las novedades. Hoy en día, a través de las redes sociales, podemos encontrar no solamente lo local, nacional, sino también lo internacional. Pero también a lo mejor en este desfase de modernidad o de tecnología, pues también se motivaba más a la lectura, ¿o no? Sí, a mí me parece que en aquel tiempo había mejores condiciones. Claro que ahora en preparatoria se estableció una cátedra denominada Taller de Lectura y Redacción. Pero definitivamente creo que leemos menos porque ahora hay audios y hay una serie de cosas muy simplificadas que generan flojera en el ser humano. ¿Leemos menos, comprendemos más? Yo creo que leemos menos y hay mucha información, pero no creo que comprendamos más. O sea, que hasta cierto punto es un retroceso. Yo pienso que es un estancamiento. ¿Sí? Un estancamiento porque si nosotros vemos a las nuevas generaciones, ya no generan sumas mentalmente hablando, sino que ahora todo hay que sacar el celular y hay que empezar a operar. Claro. Y en aquella época 2 por 2, 4 multiplicado por otros 4, etcétera, etcétera. Y había una agilidad mental. Hubo una época en que algunos profesores prohibieron la utilización de calculadoras para propiciar que el alumno se pudiera desenvolver, pero finalmente la presión social y la presión digital supera las expectativas. Decía mi querido amigo el maestro Guillermo García Oropesa que al café asisten aquellos que son inteligentes o aquellos que aparentan serlo. Las charlas de café de esa Guadalajara, de esas reuniones, tenían objetivos muy distintos a lo que pudiera ser la única convivencia.
se podían gestar quizás ideas políticas, movimientos culturales, hasta la creación de revistas. ¿Usted le tocó algo de ello? Sí, cómo no. De hecho, nosotros visitábamos los cafés en aquella época, el muy famoso Madoka, que se concentraban nuestros profesores y nos orientaban y nos decían por qué camino teníamos que seguir. ¿Ah, sí había esa comunicación? Sí, claro. Sí, porque nos tocó una época de cambio, una época de cercanía con los profesores. Eso me permitió conocer a muchos de ellos y abrevar conocimientos. Si usted no hubiera sido abogado, ¿qué habría estudiado? Abogacía. ¿Sí? Si Sí. no hubiera sido, ¿habría sido abogado? Sí, lo que pasa es que yo creo que debemos vivir en el derecho, debemos vivir para el derecho y, ¿por qué no, vivir del derecho? Creo que es la base fundamental de toda sociedad, el orden, Sí. el cumplimiento de la norma. ¿Hay otra carrera? Mire, yo creo que hay otras preparatorias, pero no vamos a discutir sobre eso para empezar, ¿verdad? Muy bien. Además, por ejemplo, en esto que usted nos está platicando de, bueno, no solamente las enseñanzas de esos maestros que permitieron una cercanía, pero también eran reconocidos como personas cuyo juicio no solamente era valorado, sino era un juicio verdaderamente respetado. ¿Usted cree que las generaciones actuales siguen teniendo ese respeto porque ya no hay maestros con esa capacidad? Yo creo que ya no hay respeto. Yo creo que por una parte se rompen barreras. Hay algunas universidades donde se tutean a los profesores. Hay otras universidades que generan apertura para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en mi época se ventilaba la cátedra del profesor dirigiéndose exclusivamente al techo y hablaban y hablaban. Al topos uranos. Exactamente. Pero llega un momento en que empieza a interactuar el profesor, se retira de su silla, intercambia opiniones con los estudiantes, se detecta quién se baña, quién se perfuma, quién está escribiendo, quién hizo la tarea. Se tiene una cercanía con el estudiante. Yo creo que es básico que el profesor esté cerca del estudiante, el estudiante cerca del profesor. En mi época se terminaba la clase y buscábamos al maestro para que nos continuara con algún ejemplo, o por qué no decirlo, acercarnos con él con el propósito de que nos invitara a otro tipo de actividades que bien eran de carácter político o de orden social. Y en ese momento, digamos que las figuras eran vinculadas a un espectro mucho más amplio de la población. Por ejemplo, muchos maestros tenían una participación muy activa en la vida política y en la vida social. Y de alguna manera eso también nos va a permitir entender cómo era el prestigio de esos caballeros. Sí, cómo no. De hecho, en la Facultad de Derecho, la mayoría de los profesores eran funcionarios públicos, jueces, magistrados. ¿Ah, sí? Y en consecuencia eso nos acercaba con ellos y también ellos se fijaban en las capacidades de los estudiantes y les mandaban llamar y les pedían que si se incorporaban a sus despachos o a sus oficinas, y eso pues permitió una gran apertura. ¡Guau! ¿Tiempos idos que felices llamo? Claro que sí. ¿Usted cree que la carrera de abogado en este momento, los estudiantes que salen egresados, los nuevos licenciados, tienen el mismo bagaje y las mismas oportunidades que se tuvieron hace 30, 40 o 50 años? No, claro que no, porque el derecho es dinámico, el derecho es cambiante, y lo que en teoría me tocó estudiar en los 70s, ya no se estudia en el 2026. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente en la lectura para estar acordes con esos cambios. Acaba de tocar el punto medular, porque finalmente dicen que no hay nada más terrible que viajar con un economista que solamente sepa de economía. La formación de un abogado tendría que ser considerada mucho más plena. Durante muchos siglos, la figura del abogado era una figura no solamente de respeto, era el hombre culto, el hombre que sabía de historia, el hombre que conocía de filosofía, el hombre que tenía atributos inclusive artísticos, que buscaba este perfeccionamiento del ser. Y parecería que ahora las generaciones están muy distintas de eso, muy alejadas. Probablemente el error es que estemos cursando la carrera de leyes o cursando leyes a la carrera. Y en ocasiones como que urge salir de la escuela para empezar a trabajar. En mi época, estoy refiriéndome a los 70s,
Estando en primero o en segundo ya queríamos ir a los juzgados, ya queríamos portar el Código Civil, ya queríamos dar asesoría, ya queríamos revisar expedientes. Ahora la modalidad de estudio y los diversos horarios a veces restringen esa posibilidad, porque puedo tener una clase actualmente a las 7 de la mañana y luego a las 10 y luego a la 1, y hay ocasiones en que todo el día estoy en la escuela. Y en aquel tiempo nuestras clases eran de las 7 a las 10 de la mañana o de 4 a 7. Y por lo tanto, esos horarios permitían a la carrera irnos a Derecho. También es cierto que la Facultad de Derecho se encontraba en Avenida Los Maestros y Alcalde, y a unas cuadras, es decir, en el Teatro Degollado, se encontraban los juzgados. O sea que metafóricamente, casi caminando llegaba uno. Perfectamente. Y ahora es complicadito porque al menos en el tema de Derecho de la Universidad de Guadalajara se concentra la escuela en Belénes, y trasladarnos a Ciudad Judicial, que ahora se encuentra en Periférico, son distancias que, aunado al tráfico y a la problemática que esto se presenta, a veces no alcanza uno a llegar a los juzgados. ¿Qué lee el maestro cuando está en sus tiempos de ocio? Derecho y más derecho. ¿Cómo? ¿Pero no lee otra cosa? ¿Filosofía, historia? Sí, filosofía e historia, pero finalmente llega un momento en que si uno deja de leer derecho, cada día seremos menos abogados. Qué buena reflexión. Independientemente de las reflexiones, es que la dedicación es el derecho, y entonces se puede leer derecho y cuando se tenga tiempo libre, novelas jurídicas o poder ver películas de abogados. Bueno, pues para este caso, lamentablemente espero que el abogado que tengo a mi derecha me pueda ayudar para que tengamos un poquito de más tiempo. Hemos llegado al final de este programa, maestro, pero quiero invitarlo para que nos acompañe en un segundo para platicar ahora sí sobre sus libros, sobre esta vena también que tiene y que creo que más de alguno hemos disfrutado, y seguramente nuestros amigos que nos siguen podrán dar testimonio de lo que acabo de decir. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querido maestro Eduardo. Al contrario, muchas gracias, muy amables. Pero sobre todo, gracias a usted, y ya lo sabe, continúe con nosotros porque aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Muchas gracias.